Bai, arratsaldeon guztioi, mila esker hona etorri izanagatik. Es un placer para mí presentar hoy aquí la conferencia a cargo de Miren Egaña Goya, una conferencia que es también un poco un resumen o un repaso de un campo de investigación en el que lleva inmersa más de 30 años, y que entronca con su formación previa. Miren Egaña hizo estudios de románicas en el UTG, en lo que era el UTG, en los años 70, y empezó, y al finalizar los estudios tenían que hacer en aquella época una tesina que dedicó al estudio de la toponimia del Valle de Yerri. Y es un poco este trabajo, este primer trabajo sobre la toponimia, este primer trabajo de una recién licenciada, la que le llevó a empezar un nuevo campo de estudio a muchos kilómetros de Euskal Herria, en Canadá, a raíz de su participación en la primera expedición al Labrador, una expedición que combinaba un equipo multidisciplinar y en el que ella estaba encargada de hacer una recogida de la toponimia de una isla minúscula, una isla del tamaño de Santa Clara, mucho más baja, mucho más pequeña, planita, o sea, si tuviesen las olas que tenemos aquí, pues prácticamente la tierra desaparecería, en un lugar en el que había constancia de la presencia de pescadores y balleneros vascos desde finales de la Edad Media, desde el siglo XVI. Y en búsqueda de esas huellas, Miren inició un trabajo principalmente lingüístico y que posteriormente amplió al campo de la cartografía, al campo también de la historia, aunando también conocimientos pluridisciplinares. Sus trabajos han sido publicados en diferentes lenguas, en inglés, en francés, en euskera y en castellano, y son muy conocidos en Canadá, en el que pues, autores de diversas disciplinas la citan o la tienen como interlocutora privilegiada. Hoy nos va a presentar aquí un poco, como he dicho, este resumen de lo que serían casi 40 años de trayectoria investigadora, que han dado lugar también o han cogido la forma de un libro que saldrá en breve, que estará, digamos, a la venta disponible dentro de nada. Y que nos permite también tener una visión, un conocimiento más detallado y más amplio también por esta visión pluridisciplinar de lo que supuso la presencia vasca en el Atlántico Norte. Y sin más, le voy a dar la palabra y al finalizar tendremos un pequeño espacio de preguntas, para las preguntas. Zurea da hitza, Miren. Arratsaldeon. Barkatu. Bueno, voy a intentar hacer un breve resumen, si se puede, de ese libro que ya está realizado, está hecho, está impreso. Se me hace como muy raro dar esta conferencia en castellano, pero habida cuenta de que mi primer artículo sobre este tema en el año 85 lo escribí en euskera y nadie lo cita, pues francamente dije, bueno, pues hay un público que no entiende euskera, que habría venido a escucharme, pero como yo he dado varias veces una conferencia aquí, otra en el Koldo Michelena, siempre en euskera, y dije, bueno, pues voy a hacerlo en castellano porque ese público también se merece oírme, si lo que digo es interesante o les interesa al menos. O sea que mi castellano pues será un poco deficitario a veces. Bueno,
he intentado seguir un poco la pauta del libro y más o menos voy a tratar de varios temas que son, el primero de ellos como un tabú, porque nadie lo quiere citar, y luego una serie de temas que yo creo que hay un desconocimiento porque nuestro país, con nuestra lengua, a pesar de haber producido cosas en euskera y en los dos idiomas que tenemos alrededor, pues parece como que a nadie le interesan, ¿eh? Y entonces, no lo sé, o sea, me da una sensación extraña. Bueno, en principio vamos a ver el área que vamos a estudiar. El área, esto es el norte, o sea, el área de pesca del Atlántico Norte, como pone bien en la diapositiva, y en esas zonas rayadas es donde estaban, o están, yo ya no sé, en este momento ya no sé cómo está el tema, pero era donde iban los vascos. En principio iban, a ver si puedo hacer algo, me imagino que distinguen todos, allí puedo hacer algo, pero aquí ya me han dicho que no. El Reino Unido, Noruega y llegaron hasta Spitsbergen, pero antes de hacer eso, lo que hicieron, esto es Islandia, esto es Groenlandia y esto es Terra Nova y esto es Canadá. Bueno, en la costa este de Canadá, es Acadia y Quebec y New Brunswick. Entonces, esto es más o menos el área donde se encuentra el bacalao. Pero bien, sabemos muy bien que los vascos iban a por bacalao y iban a por ballenas. Entonces, yo no voy a discutir ni pegarme con nadie por decir si iban a por ballenas y encontraron bacalaos o si fueron a por bacalaos y encontraron ballenas. No tengo ni idea. Y además hay mucha discusión sobre el tema que a mí no me interesa, francamente. El hecho es que fueron. Y fueron más o menos haciendo ese recorrido. Ellos iban en los barcos haciendo cabotaje, a ver, ¿dónde está? Aquí. Y esta línea, que me ha salido así como muy recta, iban más o menos hasta Ferrol, porque luego este topónimo lo van a utilizar en Canadá, Ferrol aquí, y luego parece que irían, no tan recto, por supuesto, eso no es una carretera. Los que iban a bacalaos entraban por el sur de Terranova y los que iban a ballenas entraban por el estrecho de Belle-Île. Parece que era la tónica general que utilizaban los vascos, tanto los de Iparralde como los de Hegoalde. O sea, ahí no había distinción de esto y del otro. Hay que tener en cuenta que en el momento que estamos hablando, y antes de empezar con el tema tabú, o sea, que no se quiere tocar, no se quiere saber, hay muchos intereses estatales por encima de ellos, creo yo. Es el siglo XVI y en el siglo XVI tanto vascos del norte como del sur teníamos unos fueros y entonces el rey se podía meter, pero bueno. Y la prueba es que en los escritos, sobre todo en los historiadores, tratan a los vascos como una nación, cosa que ahora no nos trata nadie, desde luego. Y entonces tienen un rango que está a la altura y cuando escriben todavía en 1900, dicen, no, iban a Terranova las siguientes naciones y decían vascos, normandos, bretones, españoles, portugueses, al mismo rango. Entonces, pues bueno, creo que el siglo XX fue un siglo un poco horrible para las pequeñas naciones como nosotras. Bueno, el hecho de la pesca de la ballena, en el que parece ser que los vascos empezaron muy tempranamente, no se sabe cuán tempranamente, pero ahí tienen unos sellos de Bermeo, de Hondarribia y de Miarritz, que son unos del siglo XIII y otro del siglo XIV. Entonces, esos están adheridos a cartas, no sé si es una carta Puebla o qué son documentos y son de lacre. Entonces, y se ve que están, en todas ellas están en chalupas con arpones, yo no sé si los distinguen bien, yo voy a intentar enseñar ahí. Aquí están con los arpones en el costado
y aquí están con los arpones. Este está más deteriorado, el de Bermeo. Pero en los dos, en las tres sellos de cera, que por supuesto no están en el país, están uno en la Biblioteca Nacional, creo que el de Bermeo está en Bilbao, en un museo, y porque yo creo que se lo quité a Erkoreka de su hoja web, para poderlo poner aquí, para que lo vieran ustedes, el de la izquierda. Y el de Biarritz, no sé dónde está, pero desde luego el de Fuenterrabía yo creo que está en París, igual que está en París, el escudo, que es muy bonito, el de Donosti, el de San Sebastián, que no tiene ballena, no tiene arpones, no tiene nada, pero sin embargo en un lado tiene un castillo y en otro lado tiene un barco, y es un escudo muy, muy del estilo de los que tenían las grandes ciudades de la Liga Hanseática, a la que desde luego nosotros no pertenecíamos ni era posible. Bueno, entonces los primeros datos que se saben, que llegan, las primeras noticias escritas, pues datan del siglo XVII. Clerac dice que avistan vascos en Islandia. El mismo Clerac dice que 100 años antes de Colón, y esto va a ser una constante en el siglo XVII, en el siglo XVIII, que los vascos estuvieron en Terranova 100 años antes que Colón. Con lo cual nos pondríamos en 1392, pero no es esa la fecha que dan 1372, o sea que es todavía 120 años antes que Colón sería. Bueno, y luego hay una serie de Lamarck, que era un escritor francés. Bueno, es el que organizó la policía francesa, así, en 1719. La policía, no solamente como hecho policial, sino el que hizo la determinación de qué comidas, qué compras que se hacían en Francia. Él era el que hizo, no sé cómo llamarle a esa persona, porque son 12 o 13 o 14 volúmenes, una cosa ingente, donde arautuó, o sea, hizo las normas en esa época tan temprana de todo lo que entraba en Francia y de todo lo que salía, o sea, de los productos que se hacía, además de organizar la policía, tal y como conocemos ahora, que estará más modernizada. Luego Figuier y Van Beneden, que tienen ustedes ahí, son unos zoólogos, que empiezan ya ellos en esa época, aunque es muy tardía, ya es siglo XIX, a decir que en 1372 los vascos estaban en Terranova. Y luego hay un hecho que yo creo que alguien tendría que estudiar, algún historiador, porque la gente muchas veces no sabe qué hacer como tesis, como tesina, que es el punto 5. Las aduanas inglesas, ¿qué es lo que hay ahí en las aduanas inglesas? Al ser una isla, igual que Canadá, llegan todos por barco, están todos contabilizados, todos los que llegan a Canadá. Entonces, las aduanas inglesas contabilizan absolutamente todo. Y hay una cantidad de documentos de aduana en donde un francés, Robert Delot, encontró que había una gran cantidad, entre 1380 y 1433, una gran cantidad de pieles de castor que llegaban en barcos vascos. Ahora, tendríamos que saber la situación de los castores, cuál era en aquel momento. Yo creo que en Europa estaban casi en sus últimas. Y hay otra cosa que dicen estos documentos, además, es que vienen enrolladas y metidas en las barricas. Vamos a ver. Las pieles enrolladas, que nos parece así como una alfombra, ¿no? Las pieles que se vendían en París, que era el gran mercado al final de la Edad Media, ya estamos en la Edad Moderna, que se venden en París para hacer sombreros, para hacer, no sé si, cuellos de abrigos, o bueno, para gente muy pudiente, desde luego, venían generalmente de Rusia. Y esas venían planas. Esas las secaban las pieles en un armazón y esas venían planas. Sin embargo, las que van en los barcos vascos, explica muy bien, llegan y dice, yo ya he visto algunos de los documentos esos,
vienen enrolladas y metidas a la manera de los indios, como las venden actualmente los indios. Entonces, Robert Delors piensa que esas enrolladas a manos como lo hacen los indios, o lo hacían al menos, que eso tiene que ver con la llegada temprana de los vascos a Canadá. Pero todo el mundo se calla. O sea, es como un tabú que no se puede ni tocar casi. Y cuando empiezas a hablar todo el mundo te llama loco, pero está ahí, los datos están ahí. Y luego hay un dato muy curioso, que es que en Bermeo se vende pescado de Groenlandia. No sabemos la barra esa si es Grislandia o Greenlandia, pero parece que es Groenlanda o algo así, ¿no? Pero es 1496, es 4 años después de que Colón llegara a América. Quiere decir que había una costumbre. ¿Cómo se van a ir hasta Groenlandia a traer pescado para vender en Bermeo? Quiere decir que había una gran costumbre de viajar hasta caladeros tan lejanos. Bueno, eso ha motivado que haya en el país, primero, una gran cantidad de armadores que se dedicaban a fabricar barcos para poder llegar. Han desarrollado unas técnicas, primero de caza de ballena, cuando iban a la ballena, de todo el instrumental, porque resulta que tan listos, los ingleses no sabían, los holandeses tampoco, los franceses, nadie sabía cazar ballenas. Y todos los historiadores que yo he visto del siglo XVII, todos dicen que eran los vascos los únicos que sabían cazar ballenas. Eso es una cosa. Entonces, eso se ve reflejado en nuestros pueblos de la costa. No quiere decir eso que del interior no fueran también en esos barcos enrolados, y que tengamos unas virguerías de barcos como los que se ven ahí, el de Illumbe, el del caserío Illumbe en Mutriku, o el de la calle Nagusia de Orio, que son preciosos, que serían casas de armadores o de capitanes. Y bueno, y he traído 2, pero claro, pues en Rentería no sé cuántos hay. Pues hay, que yo sepa, hay 1, 2, 3, 4 al menos. En Pasaya hay otro, en Zarauz hay otro. O sea, hay demasiadas representaciones para que esto haya sido una cosa de nada. Yo creo que era muy importante, que fue muy importante. Desde luego, en ningún sitio de Europa hay tanta representación de barcos y de ballenas en piedra, en dinteles de casas, en tan poco espacio de terreno, en tan poco espacio de costa. Porque sí en unas islas de Alemania, del Atlántico, hay unas tumbas con barcos, pero desde luego no es la cantidad de toda la costa vasca, y se acaba ahí. Se acaba el país para el norte y para el oeste, y ya no hay. O sea, en Santander no hay, en Asturias no hay. ¿Por qué? ¿No iban? No sabemos. Bueno, esto es un grabado en madera que acompaña a un texto, y por eso lo he traído. Esto es un despiece de una ballena, pero el texto que le acompaña es una descripción de este Tebet estuvo en Bayona. O sea que él pudo ver lo que describe a continuación, que es cómo cazaban la ballena en Biarritz. Y es una descripción muy bonita. Esa la traduje y está puesta en el libro. Cómo llaman con una campana, bajan todos, cada uno cuantos más arpones pueda mejor, porque según la cantidad de arpones que mete, eso es lo que va a cobrar. Y entonces, pues, ¿y cómo hacen la caza? ¿Cómo van a donde la madre que tiene una cría al lado, porque es más débil, porque le protege a la cría? Y bueno, es muy interesante. Y luego también explica qué es lo que hacen una vez cazada la ballena, el despiece, cómo se hace, dónde la venden, para qué sirven los huesos, que yo me pregunto en este país que no son tantos kilómetros de costa lo que tenemos. Pues tendría que haber huesos de ballena, no hay ni uno. Bueno, sí, hay en Rentería, hay en el restaurante Cedía, hay toda una zurdura, esto de ballena, toda una ballena entera debajo de la casa, porque yo les pregunté, ¿y por qué no han sacado ustedes el resto de la ballena?
Dijeron, oiga, si quiere usted nos vacía, cuando rehicieron la cocina, nos vacía y se lleva la ballena. Entonces, claro, eso estaba en primera línea de costa, era playa, eso está en Hondarribia, en el barrio de la Marina. Y eso sería una ballena varada ahí enorme. Bueno. Ahí tienen más o menos, he puesto yo creo que 11 más o menos de un lado y de otro, de autores vascos que citan las pesquerías de Terranova y de autores extranjeros que también lo hacen. Entonces, el que primero cita y da muchas explicaciones es Garibay, 1571. Nadie en Europa habla como habla Garibay, como dice, la relación que tienen con los indios, cómo los indios aprenden euskera, y es un tema que va a aparecer con él y va a aparecer con Lope de Isasti. El uso del euskera como lengua vehicular para entenderse con los indios con los que nadie se entendía más que los vascos. Y eso también lo dicen los escritores extranjeros. Bueno, y luego están aquí, pues yo creo que son Oyarzábal, con todas esas fechas ahí, son todas las ediciones que se hicieron de su derrotero, de su Le Voyage Aventureux du Capitaine Martín de Oyarzábal. Oyenart es harto conocido, la historia que escribió en latín, en donde dice que eran muy valientes y que iban al mar y que iban a Terranova, y en fin. Y luego aparecen ya los mapas, los que hicieron mapas, que eran del país, de Rotis, Pierres de Echeverri, con libro y mapa. Y luego hay una cosa curiosa que es Guipúzcoa, 1697 y 1732. Y el siguiente punto, Mémoire de 1710, Saint-Jean-de-Luz-Cibourg. Son las reclamaciones, que todavía no estamos en el Tratado de Utrecht, donde ya se acaba todo el tema. Son reclamaciones que hacen primero los vascos de Guipúzcoa, que eran de donde iban a pescar, no iban de Vizcaya, no sé yo por qué, en qué andaban, pero eran los guipuzcoanos los que iban. Y entonces hay una reclamación al rey de España, como estaban sujetos a fueros, ellos no pueden, a pesar de tener los fueros, el rey no podía inmiscuirse, aunque sí lo hacía, como sabemos que hacen ahora con nuestro estatuto, ¿no? Ahora esto sí, pero esto no. Oiga, ¿usted me transfiere todo o no? Bueno, pues esa lucha la hemos tenido siempre. Entonces, le reclaman al rey de España que le reclame a Inglaterra que les deje pescar, que de siempre han ido a pescar, y hay una serie de documentos que yo no he llegado a ver nunca, que están recogidos en las actas de 1772 de los Amigos del País, y lo menos son 8 o 10 documentos que presentan como auténticos y autentificados delante de no sé quién, y dicen además delante de quién están, ¿no? Esa es lo que hacen los del sur. Y un poco más tarde los del norte hacen lo mismo. Le reclaman al rey porque ellos también tenían fueros. O sea, la Revolución Francesa les quita los fueros que tenían los labortanos. Entonces, hasta entonces, tenían que pedirle al síndico que intercediera con el rey. Y se ve que no están metidos en todo el lío de la Armada francesa ni de todo eso, ¿no? Que esto era una cosa diferente. Y es muy interesante ese memoir, y ese no lo he traducido, pero está en francés si alguien lo quiere ver en el libro. Porque me ha parecido interesante, es bastante, a mí me parece que no es fácil de encontrarlo, y bueno, y en un arrebato lo pasé a máquina y ahí está. Y luego finalmente el mapa Xe Iribarren, que es un mapa que se hace en Casa Iribarren, en San Juan de Luz. Y luego, por parte de los extranjeros, pues tenemos Tebet, que ya hemos visto, White, que hace un mapa, Breretons, que cuenta que llegan unos indios en una chalupa vasca, y luego habla también que los vascos de San Juan de Luz, ella precisa, de San Juan de Luz, estamos en 1602,
que trabajan para los vascos a cambio de bizcocho y de alguna otra cosa que les dan. Bueno, el bizcocho, que muchas veces sale en los documentos, no es más que un pan cocido 2 veces y sin sal. Eso quiere decir bizcocho. Es una palabra derivada del latín, bis. Bueno, el bis, aclaremos que es euskera. El bis ese que hacemos nosotros, solo hacemos nosotros, porque del latín tenemos due. Y dual y todo eso son derivados del latín. Pero bis, con S o con Z, eso cogido del euskera, que bi es 2. Y coctum, del latín coctum, por una derivación del latín vulgar, se deriva a cocho, bizcocho. Esto popular, es una transformación popular de esto que sería, no sé cómo habría derivado. Muchas veces en castellano hay dobletes de palabras que se tomaron del latín y tuvieron una evolución normal, y otras que tienen una evolución totalmente popular con otra solución. Y siguen funcionando las dos palabras y las entendemos y sabemos lo que son, siendo el mismo origen. Bueno, otros de los que escriben son Lescarbot, que escribe un libro como de casi 1000 páginas, y es muy interesante, hace mapas además, y se encuentra con los vascos, y ya aparecerá luego algunos de los mapas, cómo están los nombres de algún vasco en algunos mapas. Champlain, que es el que Enrique III de Navarra, IV de Francia, porque él cuando coge el poder era rey de Navarra, y entonces es el famoso de París bien vale una misa, y de protestante se hace católico. Y entonces, y acaba con las guerras de religión, y entonces le da todo el poder a Champlain para que colonice esas tierras. Y van en plan de colonización total a América, pero en plan de colonización quiere decir que llevan granos, llevan animales, llevan todo para pasar, o sea, para establecerse allí sin saber lo que había. Y entonces, porque claro, estaban, por una parte, hay que darse cuenta que en ese momento, eso es 1600 y pico, los españoles llevaban conquistando y matando a Dios, o sea, a todo quiche que hay en Sudamérica, a unos bien, otros mal, o sea, con unos follones de mucho cuidado, pero estaban conquistando tierras y tierras y tierras, y el resto de Europa, salvo los portugueses, que lo hicieron por Asia, en Asia también, los otros se quedan como un poco, y entonces los franceses estaban un poco como, hombre, tenemos que coger algo, ¿no? Y entonces, la resulta de la primera vez que van, que fue Jacques Cartier, que dicen que es el descubridor de Canadá y se encuentra con vascos allí, por ejemplo, y dice, me encontré con unos barcos vascos, pues ahí es el descubridor de Canadá. Bueno, entonces, Jacques Cartier dijo que había brillantes, que había encontrado brillantes, o sea, es que era, ¿qué podría encontrar mejor, no? Ni miraban a los pescados ni les miraban, o sea, no sé si no les interesaba, no sabían o qué. El resultado es que los brillantes que encontró no eran tales, sino no sé qué piedras eran, y entonces ha quedado la expresión en Canadá, al menos, faux comme des brillants du Canada. Se ha quedado esa expresión en el francés de Quebec. Al menos, no sé si en Francia utilizan eso también. Bueno, otro de los elementos que me lo he saltado, que es del ancre, que es un elemento, pues vamos a ver, era un juez de Burdeos. Su familia era Baja Navarra, cambió el abuelo el apellido. No era del ancre, sino que era Rostegui, o sea, que era un apellido vasco. Y de repente nos encontramos con ese nombre del ancre, y vino con el tema de las brujas, pues a ver lo que podía hacer aquí, al sur. Sobre todo vino a Lapurdi, a Sara, había un montaje muy gordo con Zugarramurdi,
por parte de la Inquisición española. Allí no era la Inquisición, sino que era un juez laico. Y bueno, este de Lancre llegó en un momento a que se habían ido los pescadores de Hendaya a pescar a Terranova, juntó a todas las mujeres de Hendaya para matarlas, acusarlas de brujas y cargarse a todas. Pero alguien les avisó a los pescadores, dieron media vuelta y llegaron, y ya, yo creo que fue la última acción de este señor, pero quemó a gente, quemó a curas, hizo de todo. Entonces, dice que para ir a Canadá hay que saber euskera. Para ir a tratar con los indios hay que saber euskera. Es uno de los que dice eso. Y luego es muy interesante lo que dice del euskera. Y dice, hombre, nosotros que somos franceses y aquí tenemos estos que hablan el euskera pero no se habla solo ahí, también se habla al otro lado, en la parte de España. Y nos da el dato estupendo de saber que es consciente de que aquí también se hablaba euskera en aquel momento. Porque con la gente que de fuera viene, la percepción que tienen de la rareza de la lengua, hay que pensar que estamos en el siglo XVII, de la rareza de la lengua, pues yo creo que algunos, los que han recogido nombres de plantas, nombres de números, no sé qué, estoy pensando en los italianos, pues lo recogen pues como los blancos que fueron a África, pues no sé en qué siglo, y recogieron no sé qué que hacían los negros de no sé dónde, o los indios en no sé qué. Entonces venían aquí y era como la cosa rara. Pero el aceptar que esa lengua no era exclusiva del lado francés o del lado español, pues ya es un hecho, yo creo que es importante para nosotros, por lo menos. También lo hace, y no está puesto ahí, ni está en el otro lado, lo hace Axular. Axular es el mejor literato que tiene la literatura vasca. Y él, en su prefacio, dice que el euskera se habla y cita todas las 7 provincias. Y estamos en el siglo XVII también, en donde se habla euskera. Bueno, luego Griffiths y John Reid son unos escoceses que van en 1629 por las costas, van en un barco son unos científicos que manda a Inglaterra y ellos van recogiendo y van explicando qué es lo que se encuentran, sobre todo ellos agarran la parte de lo que es Nueva Escocia. Y entonces dan una serie de explicaciones de los árboles, de los animales. No sé cuántas hojas tuve que leer en inglés. Y dije, este hombre no habrán encontrado hombres. Al final habla de ellos y dice, bueno, hay unos hombres que hablan una lengua mezclada con la vasca. Muy a propósito para hacer los trueques. O sea, se ve o que les ha observado haciendo intercambio con los vascos, pero estaban allí. Y esto ha sido publicado hace muy poco tiempo. Bueno, Clerac, que ya ha aparecido antes ya, Clerac es un personaje muy interesante, es un notario, bueno, es un hombre de leyes al menos, que escribe un libro muy importante que es Us et coutumes de la mer, es legislador. Y entonces recoge la legislación del mar, sobre todo le interesa del mar, él era de Burdeos, de Francia, de España, de un montón de países. Y ahí cita varias veces a los vascos porque le extraña las cosas que hacen los vascos. Por ejemplo, dice, tendríamos que aprender de nuestros amigos los vascos que cuando se van a la gran aventura, eso era ir a Terranova, les dejan dinero a las mujeres y a los hijos para que puedan sobrevivir. Quiere decir que el resto no les dejaban a las mujeres ahí a pasar el invierno crudo o la primavera o cuando se fueran. Y entonces, bueno, y luego da unas palabras también, recoge unas palabras, por ejemplo, recoge la diferencia entre pertrechos y petrichería. Entonces dice, bueno, los vascos les llaman pertrechos a las chalupas, cañas, redes, a todas las artes de pesca.
En cambio, los españoles llaman pertrechos a los barcos de la Armada. La misma palabra y dos usos totalmente opuestos, en aquel momento al menos. Bueno, vamos a seguir un poco adelante porque si no, esto va a ir muy, muy largo. Luego, Fournier es un historiador que dice que para ir a Canadá también dice que hay que saber euskera. Y que los vascos son los que le dieron el nombre de bacallos, porque esa es una controversia, una discusión terrible que ha habido. Y un profesor canadiense y yo estudiamos el tema desde el punto de vista etimológico y desde luego vimos muchos diccionarios etimológicos de lenguas nórdicas y del sur, o sea, de las derivadas del latín y de las anglo-germánicas. Y bueno, al final en las anglo-germánicas la voz no aparecía y en las derivadas del latín bueno, aparecía en catalán, aparecía en el diccionario de Corominas, al menos de catalán, de castellano y en un diccionario etimológico portugués. Y todas remetían al euskera, porque es una palabra pues, que no se sabe de dónde viene. Yo le pregunté a un profesor de la Universidad del País Vasco que la única razón que me dijo no puede ser euskera. Ah, ¿no? ¿Y por qué? Porque es muy larga. Bueno. Sí, sin ninguna razón más, ahí me quedé con que es muy larga y dije, bueno, pues entonces, o sea, el euskera como si no tuviera palabras largas. Lo que pasa es que es una palabra que, como él me dijo, y no se puede cortar. Porque las largas esas que estamos acostumbrados, ukalondoa, por ejemplo, codo, que en castellano 4 letras. Y en euskera es ukalondoa, pues, pero se puede dividir en ondoa y ukal, lo que yo no sé si ukal solo quiere decir algo o no. O es todo el conjunto lo que quiere decir el codo, ¿no? Pero bueno, yo deduje que era una palabra puesta por los vascos. La verdad es que Fournier dice que los autóctonos le llaman apegé al pescado ese. Por tanto, ¿quién la ha puesto? Si los franceses no la usan, que son los que andaban allí, pues ni bretones ni normandos tampoco la usan, que eran los otros grupos que andaban. Y los ingleses mucho menos, que le llaman cod. O sea que, no. Bueno, Nicolas Denis es otro de los franceses que describe muy bien la situación, hace unas descripciones muy buenas de la situación de cómo viven los indios, cómo vive la gente que ha ido, pero ya estamos casi, con Nicolas Denis, estamos en 1672. Explica cómo van vestidos los vascos, dice, son los que mejor van vestidos de todos. Y dice, porque llevan además 2 pares de todo. Y entonces explica, llevan un cuero para protegerse la espalda, o sea, como un espaldero, como lo que han llevado los pastores de Navarra, de cerca del Pirineo. Un esto de cuero. Y llevan luego unas botas altas. Porque claro, hay que pensar que cuando los vascos van allí, bien sea a las ballenas o bien al bacalao, que son diferentes, o sea, no es que van en el barco y si nos salen ballenas, cogemos ballenas, si nos salen bacalaos, bacalaos, no. O vas a bacalao o vas a ballenas. Entonces, decía que llevaban de todo doble, de tal manera que cuando venían de haber estado pescando todo el día o cazando las ballenas, tenían otro recambio para el día siguiente para poder salir a la pesca. Mientras que los normandos van con ropas de algodón y no sé qué explica. O sea que, bueno, luego dice que van tocaos con una boina y que además que son muy trabajadores, que no van a hacer, o sea, que no se hacen los suecos, como se dice así en vulgar, que ellos hasta que acaban la tarea que tienen, que están trabajando y luego vuelven al barco otra vez. Bueno, pues son noticias diferentes que yo creo, bueno, yo porque sé francés, pues las puedo leer, que lo demás es difícilmente legible esto si la gente no sabe francés. Y finalmente de Lamarck, del que ya hemos hablado antes. Bueno, este es, en el siglo XVI,
Martín de Oyarzábal, o sea, el título del libro, que yo creo que... Jesús, ¿cómo sale aquello? Madre mía, qué plano sale aquello. Bueno, Le voyage aventureux du capitaine Martín de Oyarzábal, habitant de Zubiburu. O sea, este hombre Martín de Oyarzábal era un piloto y escribe ese libro que tiene un título muy parecido al de un portugués que escribe un poco antes que él, unos 40 años antes que él, Le voyage aventureux du capitaine Jean-Alphonse. Bueno, es un libro que utilizan los pescadores. Se hicieron 4 o 5, yo creo que se hicieron 5 ediciones, porque en 1633 se hicieron 2 ediciones, o sea, iguales, con unas pequeñas variantes. Por ejemplo, una variante está ahí, y por eso le he puesto el impresor al lector. Dice, amigo, te pido, amigo lector, es que no leo ni aquí yo esto, de excusarme porque el autor me ha pedido y he respetado los nombres tal y como él me los han dado, porque el autor no es absolutamente francés, sino vasco de las fronteras de España. Por eso en el libro pone que es habitant de Zubiburu. Entonces yo he discutido hasta morirme con los de Iparralde, que dicen que sí, que era de ahí. Y entonces, pues bueno, este señor cuando se muere, se muere en el 86, un canadiense me dio los datos no se sabe la fecha exacta, pero su hermano, con el que compartía un barco, que tenían un barco a medias, le da poderes a un procurador de San Juan de Luz para que pueda recuperar los bienes de Martín de Oyarzábal, habitante de Zubiburu, o sea, se muere siendo habitante de Zubiburu. Y para ponerlos en encante, para poderlos vender. O sea que, bueno, mi teoría es que este señor era bien de Irún, donde hay un caserío Oyarzábal, porque dice que era vasco de las fronteras de España, pues lo más cercano, yo me fui al archivo de Fuenterrabía y allí encontré, pero más tarde que él, en 1600 encontré ya Oyarzábal. Pero es que en Oyarzún hay 3 caseríos Oyarzábal, con lo cual, pues, yo creo que no hay duda, pero bueno, él escribe en francés y no describe la costa canadiense, él describe toda la costa de España hasta Barcelona. O sea, a veces empieza en Fuenterrabía, otras veces empieza según le dé, porque hace las entradas de los puertos. Hay varias series, igual hará en Canadá también, varias series en donde se solapan, o si te da los datos de los fondos de los puertos, o si te da la distancia que hay de un puerto a otro. Y entonces él da desde San Juan de Luz, más o menos de San Juan de Luz, y llega hasta Barcelona. Lo que pasa que a mí, pues si los catalanes o cualquiera, o los andaluces quieren estudiarlo, pues que lo estudien. Yo he estudiado lo que da en el País Vasco y una vez visto lo que daba en el País Vasco, vi, bueno, pues es correcto, aunque me parece muy extraño para una persona siendo de este país, pues que a Motrico no sé cómo le decía, a Motrís, o no sé cómo decía, unas cosas que dices, qué raro, pero bueno, también se les harían raras los nombres de nuestros pueblos. Y luego, una vez dado hasta Barcelona, comienza la ruta desde Bayona hacia Francia, Bretaña, Normandía, y luego sigue por Inglaterra, pasa a Irlanda y llega hasta Canadá. Y ahí nos da la costa este de Terranova y nos da también la costa sur de Labrador. Esto es exactamente lo que da allí en Terranova, que es lo que yo he estudiado más, la zona esa marcada de azul. O sea, da el sur de la península de la isla de Terranova, la península de Avalón y luego la costa este, en donde pues no hay casi nombres vascos ahí, por ejemplo, porque
los nombres que aparecen ahí mayoritariamente son portugueses. Y en el sur del Labrador también da unos topónimos. Luego veremos qué es lo que hace el que escribe en euskera lo mismo, o una cosa parecida. Bueno, este es un mapa, yo quiero que se fijen en cómo es Terranova. Este es sobre un mapa actual. Yo hice esa cosa para saber más o menos qué era lo que uno definía y otro. Y ahora quiero que se fijen Champlain, que es el ¿qué hace de Terranova? ¿Ya ven dónde está Terranova? ¿Qué forma tiene? Es esta cosa. No sé, es que como no puedo yo hacer con esto. Vamos a ver. Esto es Terranova. ¿Ya ven la forma que tiene? O sea, aquí, por ejemplo, no pone ningún nombre. Aquí pone muy pocos nombres. Y bueno, hay otros mapas peores que esto. Esto es Champlain. Pero Champlain en este mapa, que es uno de los primeros que hace en 1613, además de escribir muchos, porque fue muchas veces a Canadá, aquí cita en este mapa concretamente dos topónimos, uno que es Mont-Pyrénées, bueno, esto vamos a ver ahí, está, y el otro aquí, pero lo he traído en más grande. Nouvelle-Biscaye y Mont-Pyrénées, que yo creo que lo pueden ver, ¿no? Donde está la flecha, más o menos, ahí. Ahí, Mont-Pyrénées y aquí Nouvelle-Biscaye. Bueno, se encuentra con los vascos le bronquean, se enfadan con él, y, en fin. Pero, sin embargo, pone Nouvelle-Biscaye, pues por algo lo pone. Hay que pensar que a pesar de que los vizcaínos no iban allí, pues este hombre, este hombre no, se llamaba vizcaíno, tanto por parte de los franceses como por parte de los castellanos, a todos los vascos en general. Bueno, este es el otro, en otro lugar, vuelve a utilizar en esas zonas rojas, vuelve a utilizar Nouvelle-Biscaye, y esto es Quebec, esto es la ciudad de Quebec, y ahí es donde pone su habitación. Y entonces dice montañas que están en los prados, en la bahía, no, montañas que están en la bahía, que he llamado Nouvelle-Biscaye, o sea que es otro sitio diferente. Bueno, este en cambio es un extracto del mapa del Escarbot, yo creo que lo han visto en el, no sé si estaba no sé dónde lo he visto yo, del museo. Bueno, el hecho es que aquí tienen ustedes un topónimo que se llama Port-Savalet y aquí tienen Bacallaos. No precisamente para llamar a Terranova, que es a lo que le llamaban Bacallaos. Bueno, el Escarbot da una serie de palabras que utilizan los indios, o sea que hay una lengua mezclada del euskera con la de los indios, y ahí la tienen Suricoa, Capitaña, Normandía, Bascoa, Tabagia. Dice además que tienen problemas para pronunciar las Fs y que lo pronunciarían como B o P, que es como pronunciamos los vascos. Bueno, esta es la primera vez que yo hace poco he encontrado esto. Yo lo he visto a un tal Moll, que hizo un mapa muy bonito, y tenía esto, que es una escena de secado de bacalao. Una vez traído del mar, se hace, para empezar, esta especie de, ellos le llaman échafaud, y suben ahí están vestidos y metidos dentro de barricas, porque hace mucho frío, van vestidos de cuero, ahí tenéis el cuero que decía antes que iban con cueros, y luego una serie de, limpian el hígado por un lado, y luego los ponen a secar aquí, en esta primera parte del grabado. Bueno, esta es otra de esas cosas que te encuentras así, es una de Duhamel de Monceau. Pues estos están en unas chalupas vizcaínas, pues están con chapelas, pescando o cazando ballenas, porque eso que llevan, a mí se me antoja que no son gorras ni cosas de esas, que son chalupas. Ahora, yo creo que he idealizado un poco porque esa cantidad de veleros ahí al fondo me parece a mí, pero es bonito el grabado.
Bueno, esto mismo, pues yo lo vi en Calaburza, en Pasaya, los de Albaola, hicieron esos hornos para fundir la grasa de la ballena, hace unos años hicieron eso y luego les cayó una piedra y se fueron a pique, y es una pena. Y iban vestidos con piel, iban vestidos como irían los de la época, en una copia de una ballenera vizcaína, de una chalupa ballenera vizcaína. Eso era en Pasajes de San Juan. Bueno, esto es una escena de caza de ballena en una casa de San Juan de Luz, no sé si conocen ustedes, la Maison du Roi le llaman, o la Maison de Louis XIV, las dos formas. Es donde estuvo Luis XIV cuando se realizó la boda con María Teresa de Austria, yo creo que era, ¿no? Y entonces tienen una virguería de sala pintada, esto está pintado en la pared. Yo me compré una tarjeta y le saqué una foto, porque no te dejaban sacar una foto, y es una escena de caza muy bonita, de ballena, y es del siglo XVII. Esto se puede ver solamente una vez al año, que es en septiembre, el día du patrimoine, que llaman ellos, que es creo que es el tercer sábado y domingo de septiembre. Bueno, y enlazamos ahora con los que hicieron mapas, los vascos que hicieron mapas y que yo he definido una escuela vasca de cartografía. Este es el mapa hecho por Derrotis, yo no sé si pueden llegar a leer, en la cartela. La cartela está a la izquierda de la Rosa de los Vientos, y yo la he agrandado ahí y pone Fait a Saint-Jean-de-Luz par moi, Denis Derrotis, 1674. Es el primero que hace un mapa del País Vasco. Estos mapas los hacían porque llevaban en el barco, igual que llevamos, bueno, ahora ya no se puede decir que llevamos mapas, porque la gente lleva el GPS y entonces pues ya los mapas, pero durante años hemos funcionado con los mapas. Bueno, este es el libro escrito en euskera dentro de la serie de la Escuela Vasca de Cartografía, que le llamo yo, que se toma como la traducción del libro de Martín de Oyarzábal. Y la verdad es que él en el título dice: este libro es el de la navegación, traducido, escrito en francés por Martín de Oyarzábal y traducido al euskera por Pierre de Echeverri, Dorré. Dorré era el mote que tenía. Y algo más avanzado. Pues le avanza allí en Canadá simplemente 14 páginas. Bueno, este es el mismo autor, el mismo de Echeverri, hace dos mapas muy bonitos, son muy coloristas y nos da una gran cantidad de toponimia, que es lo que yo he estudiado sobre todo. Sobre todo, primero, hace un mapa más cercano a lo que es el mapa actual de Terranova, el mapa real. Cook lo mejora enormemente porque ya es otro siglo más o 2 siglos más, ya no sé cuántos. Y de Echeverri lo que hace es, además del libro, está la costa oeste que nadie daba ningún topónimo ahí. Yo he visto muchos mapas de italianos, de holandeses, de franceses, ni un topónimo en la costa oeste. Y, claro, luego hay un mapa en donde aparece que es la Côte de Basca, o la Côte Vasca. O sea, quiere decir que era el coto de los vascos y ahí no entraba nadie, nadie conocía eso. Bueno, y además de eso, yo preparando ese libro y esta conferencia he visto, porque siempre le llamaban el mapa de Echeverri, sin título, tiene una cartela muy bonita donde dice quién le ha encargado el mapa, dónde lo ha hecho y qué año, en 1689, después de que hiciera el libro. Pero mirando y remirando, digo yo, pues si le ha puesto título a este mapa, ahí lo tiene en Canadá arriba. Teniendo en cuenta que no es que hoy en día es muy corriente que digamos, sí, he ido a Canadá, he estado en Canadá, esto me han traído de Canadá, pero entonces no era tan corriente eso. Entonces, esa letra en grande, mucho más grande y
o sea, los topónimos están en vertical y eso así, y está en lo alto del mapa, es el nombre que le da él al mapa y nadie ha dicho ni mu de eso. Y al otro también le da el nombre de Canadá, se lo pone arriba. Entonces yo voy a pasar esto porque veo que no se puede leer nada, no puedo leer yo. Son los topónimos que dan la costa oeste. Bueno, he pensado que igual esto podrían ver algo, pero veo que tampoco no. ¿Pueden leer algo de esto? Miarritz, Prim, Oporportu, Ferrol, Echaide Portu, que es el de la calle Echaide de San Sebastián, que dicen que es el descubridor de Canadá. Aingurachar, Valle Ederra, Troasis, Legrat, Barrachoa, Oporportu, Ulicilo. Bueno, son esos topónimos los que yo he estudiado. Y este es el resultado de la superposición de lo que describe Martín de Oyarzábal, que es lo azul, y lo que describe Pierres de Echeverri, que es lo rojo. Describe mucho más trozo de territorio. Y también hace lo que hizo Martín de Oyarzábal, llegar hasta Barcelona y seguir por Francia también, O sea, hacen los dos, eso lo hacen igual, pero aquí da mucha más información, sobre todo a la costa oeste, que era el gran tabú. Bueno, esto, que también veo que bastante mal, esto es un mapa actual, o sea, realizado este año, sobre los restos que se han encontrado en Canadá, que los arqueólogos canadienses han encontrado, pues hay hasta 37 puntos. Y entonces, sobre esos 37 puntos, yo he puesto los nombres en euskera para esta conferencia. Coinciden, o sea, en esos restos arqueológicos, los canadienses están encontrando casi en todos ellos, cosa que antes era, hace 20 años eso era impensable, están encontrando restos de indios, de cultura india o inuit, si son de la costa norte de Labrador, inuit, y restos de los vascos. No quiere decir que sean solo restos vascos porque están encontrando mucha cerámica. Aquí no es un país de mucha cerámica, el nuestro. Cerámica que comprada seguramente traída de Castilla y traída de Aragón y se las están encontrando allí, en los sitios donde ellos pasaban el verano, bien sea cazando ballenas o al bacalao. Bueno, este es otro de los mapas de lo que yo llamo la Escuela Vasca de Cartografía, que es un mapa anónimo, pero sin embargo tiene, en la cartela pone Carte Basque, o sea, mapa vasco. Con lo cual, este es el mapa en donde aparece la Côte de Basque, en el oeste, ahí arriba, en el oeste, Côte de Basque. Y este mapa yo lo he dado y además he publicado y ahora me avergüenzo totalmente de decir que era anónimo porque no aparece el autor por ningún lado. Y hace 3 años, no, en el 17 estuve en un congreso en Halifax y me dijo un especialista en cartografía antigua, me dice, oye, miren, ya sabes que ese mapa tiene dueño, ¿Ah, sí? ¿Y tú sabes quién lo ha hecho? Me dice, sí, un tal Godalles. Ahí está escrito, T. Godalles, en 1710. Porque ahí no había ni fecha ni nada, solamente la única indicación que había era unas rayas que señalan en horizontal, señalan dónde podían pescar los franceses y los ingleses. Quiere decir que al menos esas rayas se realizaron después del Tratado de Utrecht. Y entonces miré y efectivamente este mapa me lo encontré en Sotheby's. En la casa de esto, y me lo cogí de Sotheby's, dije, bueno, no sé de quién será luego, pero por lo menos la diferencia es que en uno hay una explicación de la pesca de la bacalao y en el otro no. Este es más bonito, pero bueno. Y luego encontré otro en otra casa de donde vendían mapas. O sea que, Bueno, y este mapa, al final de toda una serie de mapas, de unos 10 mapas más los derroteros, y ya haber sido considerados con mucho menos grupo vasco, pues me encontré con este mapa que le llamaban, este está en Bank, que eso es Biblioteca Archive Nacional du Canadá, y
te voy a enseñar el mapa de Iribarren, me dijo, el mismo que me dijo lo de Socebis. Y bueno, yo lo vi, lo miré muy bien y me dio un negativo. Me dijo, te voy a regalar un negativo porque tengo uno doble aquí y te lo voy a dar. Ah, muy bien. Y entonces, cuando llegué a casa, me hice una copia con el negativo y vi que, hecho por Iribarren, nada. Es hecho en casa Iribarren. Che Iribarren, Ascensión de Luis, es lo que pone en la cartela. Y entonces en el 17, cuando estuve en Halifax, estaba él también y me dice, y además me has corregido. Le digo, hombre, es que ¿cómo no leíais en la cartela? Que no era Iribarren el que hizo el mapa, sino que estaba hecho en Che Iribarren. Esto ya, o sea, ¿qué más tenemos que hacer para considerar una escuela vasca de cartografía? Porque yo no empiezo de la nada con eso. Empiezo con este horror que ni yo veo, ni ustedes ven nada, pero ya ven qué lío es, ¿no? Es una clasificación que hace Hervé de los mapas fabricados hechos entre 1300 y 1700. Y ahí mirando y mirando con mucho detenimiento veo donde está la flechita esa que pone École Basque. Digo, hombre, pues uno le llama Basque Group. Y ahora École Basque. Y entonces hice un resumen para que se pudiera leer, ¿no? Entonces se deriva de la Rochelle, que tiene una derivación a Sevilla, donde hacen en otro estilo. Este es un estudioso de mapas, y entonces hace esa certificación. Y solamente con 2 objetos, él ya le llama École Basque. Solamente tiene 1579 es el derrotero de Oyarzábal, y luego 1689 son los mapas, que no sé si vio uno o los 2, de Etcheverry. Y yo a eso le he añadido hasta 10. Yo creo que 10. Todo esto lo he añadido yo a eso. Entonces yo creo que podemos hablar perfectamente que hubo una manera de hacer mapas vasca. Porque interesaba para ir a los caladeros, punto, pero de aquella zona, no de otras cosas. Yo he visto lo de Canadá, entonces, bueno, pues esto es así y la toponimia se corresponde también. La toponimia, si no en todos aparece la misma cantidad como aparece en de Etcheverry, pues aparece en casi todos. Y estos son los tipos de topónimos. Hay utilizaciones de lugares del país, como Nouvelle Biscay, que ya ha aparecido, Miarritz, Amuich, que está en Fuenterrabía, Bayona, San Juan de Luz, o hay nombres de personas, como es Echai de Porto, que les he dicho antes, o Port-Savalet, que hemos visto antes, o Gercovaya, Miquelón, de Saint-Pierre y Miquelón. Y luego hay topónimos compuestos que son muy raros en euskera, como Belila Tecoa o Belila Bahía Erdí Andena, que es el mismo, que es la entrada al estrecho de Belle-Île, que tiene una isla, que se llama Belle-Île. Por oposición, tiene que definirla porque más abajo, en el mapa actual, también aparece una isla que se llama Belle Island, que es Belle escrito no Belle Isle, sino Belle, como en inglés, como campana en inglés, B-E-L-L. Bueno, Aingura Charreco Portua, o sea, el puerto de la Mala Ancla, que por cierto, uno tradujo. Eso, la única vez que he visto una cosa de estas traducida. Bueno, Ferrol go Amuisco Punta, la punta de Amuich de Ferrol, del sitio donde le llama Ferrol, ahí en Ferrol aparecen 3 Amuich. Bueno, y también aparecen nombres escritos en francés que hacen alusión a los vascos. Échafaud basque, Puente al Échafaud basque, Lilo basque, etc. Y, por otra parte, hay también los típicos topónimos que describen el lugar. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Cuando decimos, pues no sé, Iturburu, el caserío Iturburu, pues habrá una fuente al lado. O el euskera define y describe los topónimos. Entonces, en un congreso que hubo en Reno en el 92, yo leí una cosa sobre toponimia y al final del coloquio dijeron, bueno, está bien claro, otros leyeron uno sobre toponimia vasca en Chile, otros no sé dónde, yo leí esto, una cosa parecida a esta, y llegamos a la conclusión que
en el único sitio donde los vascos habían actuado como en su país era en Terranova. Porque los otros lo que se habían dedicado era a, salvo uno en Chile, que a una mina le llamaron Aurrera, todos los demás ponen Iruña, Durango, repiten los nombres del país en otros países. Por ejemplo, yo me quedé muy extrañada de que el segundo apellido de mi madre, que es Mendiola, pues sea el puente que se accede al palacio, yo no he estado nunca ahí, de Manila, en Manila, es el puente de Mendiola, donde solía haber en su época broncas y líos. Bueno, entonces, estas son las descripciones y además aparecen nombres de animales, Balea Baia, Balea Portu o Bacalloac, y luego también los nombres de los pájaros. Ducac, que yo no sé exactamente, yo no tengo ni idea de pájaros. Usoac, Potorroflotac, que dice, cuando encuentras los potorroflotas estás cerca de tierra. Gorrak, que me imagino que será parecido a Istingorra, que yo no sé qué es ya sé que es un pájaro, pero no sé cuál. Chucutún Choriac, que yo no he encontrado, en los diccionarios de euskera no encontraba, que pueden corresponder. Bueno, esto es una virguería que me tocó una de las veces que iba a hacer la investigación a Canadá. Pues dijeron en el avión, hemos entrado en Terranova por no sé dónde y saldremos por Trois-Îles. Y dije, uy, me asomé, dije, uy, saqué la máquina de fotos y saqué yo esa foto así. Y son Tres-Îles que dice de Echeverry. Era como un sueño, dices, ay, valío, pero si funciona de verdad, es de verdad. Y bueno, esto es ahora vamos a ver una serie de cosas como más simples. Esto está construido en 1944 sustituyendo a una capilla que construyó un jesuita en 1723, en donde dice que cerca de aquí está l'Anse du Bon Désir, que es un lugar, Pipunapi en lengua india, que los vascos desde tiempo inmemorial, y después los franceses y los indios, han hecho la caza a los lobos marinos y en donde el Père Log, jesuita, construyó una capilla en 1723. Bueno, esta es l'Île Basque, que es una islita pequeña, que está eso es el San Lorenzo, y en la punta más a la derecha es donde está este horno, que es un horno construido por los vascos. Hasta ahí entraban las ballenas, está muy adentro en el San Lorenzo, y los bacalaos. Y luego esto, que ya es una curiosidad, Puente Navà, pues no tengo que explicaros nada. Y luego hoy en día, pues hay una constante en esa llegada y sin establecerse, además del todo. Y ya ven ustedes aquí a la izquierda, Gatineau es el último pueblo de Quebec, está justo al lado de Ottawa, y tienen ahí la calle de Vizcaya. Yo que sepa, aquí hay calle de pescadores de Terranova, pero yo no he visto ningún nombre que le pongan a ninguna calle, pues ninguno de estos parajes que estos vascos utilizaron, ¿no? O esta en Montreal, que se ve peor porque estaba nevando y era en noviembre, y donde estaba la calle de Vizcaya y se cruzaba con Shakespeare. Bueno, y esto es un homenaje también, una explicación que está en San Juan de Terranova, sobre los vascos que iban a pescar que era el grupo más temprano que llegó a Terranova a pescar, fisherman, se llamaba pescar las ballenas, voy a pescar los bacalaos. Bueno, esto ya es otro lugar, hemos dicho que el Atlántico Norte, esto es Spitsbergen, eso está muy al norte es a 80 grados, al norte de Noruega. Y pues ahí también fueron los vascos. Esta me gusta a mí mucho, este grabado, donde se ve un hombre ahí con una especie de capusay, pero yo las chalupas esas yo creo que son holandesas, totalmente además. Pero bueno, para hacernos una idea de cómo era. Y aquí en varios mapas, he encontrado Vizcayershoek, otra vez, la denominación de vizcaínos, porque, claro, entre medio de por qué llegamos ahora a Spitsbergen
porque les hicieron la vida imposible a esos vascos los ingleses. Un poco como está haciendo ahora, como está pasando con el Brexit y con todo ese lío. Los ingleses quisieron conquistar Canadá, los franceses dijeron que no, que ellos lo habían cogido para los indios, como siempre, no importa nada, ni son tenidos en cuenta. Y los ingleses, marmarreando, pues tuvieron que dejar aquello. Además, no sabían pescar, no son pescadores los ingleses. Y entonces lo que hicieron fueron colonizando la costa este de Terranova, y una vez que llegaban los colonos allí, todo lo que podían roturar en un día, ese terreno se lo quedaban, así gratis et amore. Así es como se hicieron con Terranova. Y una vez conquistado el este, pues sabían que tenían ahí pues que hacer en Placentia, por ejemplo, con los franceses, y que no podía ser, que era la capital de la Terranova francesa, por decirlo así. Y entonces, pues bueno, llegó un momento muy adecuado para ellos, que es cuando se muere, creo que es, yo creía que era el rey el heredero a la corona española, sí. Cuando hay esto de la sucesión. Y entonces ahí hay un follón en Europa, pues que yo he intentado y he dicho, voy a ver si puedo. No se puede resumir, porque es tal lío de países que están metidos en el ajo. Holanda separándose definitivamente de España, los otros Sicilia también. Bueno, había un lío de mucho cuidado, y entonces aprovechan esa para los ingleses imponer lo suyo, que es lo que les gusta más, imponer. Y ahora hacen el Tratado de Utrecht, y por el Tratado de Utrecht prohíben ir a pescar a Terranova, a pesar de que ellos no tenían ni idea. Contratan a vascos, que como siempre hacemos el indio, les enseñamos, vamos con las herramientas, les enseñamos a cazar ballenas, que no sabían, ni tampoco los holandeses, y una vez aprendidas las artes, ahora ya no podéis venir. Bueno, pues eso. Entonces, ya a principios del siglo XVII, dice Lope de Isasti, que han empezado a ir hacia el norte de Noruega. Y ahí está el Biscayens Hook y el Basques Bay. Y luego hay al lado del Basques Bay, que está al sur, que es la flecha esa de más al sur, está la Bahía Magdalena, en donde arqueólogos holandeses han encontrado restos de hornos como el que les he enseñado, restos como de tejas, restos de cosas que estaban apareciendo en los años 80 en Red Bay, que es donde encontraron el gran barco ese que está reconstruyendo Albaola, el San Juan. Bueno, también estuvieron en Islandia. Ahí a la derecha tienen una ampliación de una cosa que ni se ve, y yo creo que eso tampoco. Dice que están ahí el año 1613. Les recuerdo que en 1615 hubo la matanza de los españoles. Ahí dice que estaban, pues yo les veo que están, normalmente el que ha dibujado el mapa ese, que es muy bonito, pues no parece que estaban amenazados por ellos, pero bueno. Y aparte de esa citación, lo que sí hay en Islandia son una serie de glosarios donde se recogen palabras del islandés y mezcladas con el euskera. Y ahí tienen ustedes jingua, jainkoa, eguskia, ilargia, aisia, que son fácilmente reconocibles. O unas frases como Christ María presenta for me, valía for me, presenta for you, bustana. O sea, quiere decir en euskera, lo tengo en euskera, Cristo eta María, balea ematen didatenean, emango dizut bustana. O sea, cuando Cristo y María me den la ballena, te daré la cola. O sea que organizan una lengua muy mezclada entre el euskera y lo que hablaban ellos. Zer traballa for you, zer egiten duzu, ¿qué haces? Bueno, y finalmente llegamos a los que no volvieron, que son, también hay restos, seguramente estas son las tumbas, o las piedras tumbales, porque las tumbas no están, las piedras tumbales más antiguas de Terranova. Están en euskera.
Solamente he traído una. Esta es la misma tumba. Pero la de su izquierda, eso es un facsímil del Embés de la que está a la derecha, que casi no van a poder leer ahí nada. Y les voy a leer yo lo que pone. En la izquierda pone da, emen y ya. Yace aquí. En castellano es yace aquí. 1 de mayo 1676. Y luego hay debajo una cruz, una S a la derecha, una I, unos soles estrigilaus, y por la parte de atrás pone Ganis de Saleche Cesana, María Usanoneko Semea. O sea, Ganis de Saleche, el llamado Ganis de Saleche, hijo de María de Usanone. Y bueno, hay 5 estelas más que las guardan y bueno, que las sigan guardando. Y esto es una cosa que saqué, no sé cómo, del Museo Macor, el auguru que usamos nosotros, pues también lo usan los indios de Canadá. No sé el trayecto como ha sido. Aquí aparece en una pintura hecha por Francis and Hopkins y está en la branca de la canoa, en colores. Y finalmente tenía un tema muy interesante que era qué pasó cuando los ingleses llegaron y se hicieron con Canadá. Organizaron lo que ellos llaman, los que hablan francés al menos, le grand déplacement, el gran desplazamiento. Los ingleses fueron llevando gente, pero claro, tenían que darles de comer. Y entonces lo que hicieron fue sacar de esos lugares, por ejemplo, de lo que llamaban Acadia, que es en New Brunswick y Acadia sobre todo, pero en New Brunswick, que eran unas zonas pantanosas, que habían desecado los franceses, porque yo no sé si conocen mucho Francia, pero entre La Rochelle y Burdeos hay unas zonas muy pantanosas y los franceses saben secarlas, esas tierras. Entonces se encontraron con eso mismo en New Brunswick, en lo que es actualmente New Brunswick, y entonces desecaron y pudieron plantar. Yo no sé lo que plantarían, no mucha cosa, porque no son unos terrenos muy buenos, ni hace mucho sol, ni nada, pero bueno. Entonces, esos terrenos los quería Inglaterra para tener comida para la gente. Entonces, agarró a la gente que vivía ahí, a todo eso le llamaban Acadí, y los desplazó, desposeyéndoles de absolutamente todo lo que tenían, claro, de dinero, casas, animales, todo, fuera. Y trasladó a unos a Luisiana. Por eso en Luisiana todavía hoy en día se habla francés. Un francés muy difícil de entender, pero lo hablan. Y otros se volvieron a Francia y otros, en vez de a Francia, se fueron a Saint-Pierre-et-Miquelon. Y esto es el escudo de Saint-Pierre-et-Miquelon, donde están representados vascos, hay una icurriña, están representados los bretones en medio y luego los normandos a la derecha con los leones. Y entonces, bueno, pues si se va al cementerio de Saint-Pierre-et-Miquelon, al antiguo, pues hay un montón de apellidos vascos y yo creo que es la comunidad más fuerte de todas las otras. O sea, tienen un frontón. Yo he visto salir a los niños de la escuela, niños de 8 o 10 años, aquí yo no he visto eso nunca, ir a por la cesta punta y a jugar al frontón sin que nadie les dijera nada. O sea que yo eso, bueno, también vivo en una ciudad, es verdad, y entonces ahí están representados las 3 comunidades más importantes que recalaron ahí, o sea, ya había de antes también, pero recalaron ahí al echarles los ingleses. El año 2003, la reina de Inglaterra les pidió perdón a esos acadiens, pero les dijo que les pedía perdón, pero que no tendrían ningún derecho ni a reclamar ni casas, ni haciendas, ni nada. Y bueno, y sobre la palabra acadien, es el que ha dado origen al cajun, porque se llevaron su música, que es lo que tocan en Nueva Orleans, es cajun, aparte de los blues y de todo el jazz y de todo eso, hay una música con banjo y con tal, y eso es llevado por ahí, por los franceses. Y la comida, el tipo de comida, cajun, también la llevaron ellos. Bueno,
Y yo creo que muchas gracias por haberme aguantado todo esto. Vale. Mila esker, miren, creo que hemos tenido un recorrido muy amplio, geográficamente, cronológicamente. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos todavía como unos 10 minutos. Ahí al fondo. Bueno, se puede pensar que los vascos llegaron a América años antes que Cristóbal Colón, pero lo guardaron en secreto, porque no les interesaba que los franceses o los portugueses supiesen dónde estaban sus caladeros y sus bancos de pescado. Sí, sí. ¿Se puede pensar eso? Sí se puede pensar eso. Y luego hay una diferencia muy marcada y es que Colón va en nombre de la corona y los vascos iban por su cuenta. Es una cosa muy... O sea, van en comandita, o sea, es como ir a la expedición española al Everest. Y van muy bien pagados. Aquí hay que conseguir que Chimist les dé un poco de dinero, puedan ir no sé cómo, haciendo un paralelismo actual. Eso es una. Y otra sí es posible. Igual que también es posible pensar que en la época en que los vascos estaban ahí y estaban del Echeverri y estaban todos estos, se hablaba euskera ahí en Placentia, por ejemplo. Seguramente. Sería una lengua muy potente en aquel momento. Ahí al fondo. A ver. Eugenia Davi. ¿Cabe pensar que los vascos iban sin armas y mientras que ingleses, franceses y españoles iban armados? No. Llevaban armas también. Pero, bueno, los pescadores normales no llevaban armas, pero sin embargo San Juan tenía una culebrina, una cosita pequeña para defenderse, claro. Pero los vascos que iban al corso en nombre del rey de Francia iban forrados. El Croisic, que yo no le he citado, que está enterrado ahí, era un corsario del rey de Francia. Y tiene una estela que no tiene nada que ver con la de los pescadores. Nada, es una losa y además sin ningún símbolo religioso. Pero lo que yo quiero decir es que los vascos iban a cosa mercantil, o iban a pescar, o iban a negociar con pieles. Pero también llevaban. Mientras que las otras expediciones iban en plan de conquista. Ah, bueno, sí. Bueno, había una diferencia. Unos iban a negociar o a encontrar caladeros de pesca para luego venderlos aquí o lo que sea, mientras que las expediciones estatales, tanto francesas como españolas como inglesas, esas iban en plan de conquista, de apoderarse de unos territorios. Sí, españoles no fueron a Canadá. Fueron Canadá franceses, pero fueron a América. Bueno, sí. A Canadá fueron franceses e ingleses y se disputaron. Y además utilizaron a los vascos de intermediarios. El general Kerr les quitó en Tadoussac, en el centro cerca del Hilo Basque que han visto antes, les quitaron los 2 barcos a los vascos, les mandaron con la chalupa. Hay que atravesar como unos 40 kilómetros de río en esa zona, con una corriente bastante fuerte. El río San Lorenzo desagua los grandes lagos de América, el Hurón, Erie, Ontario, todos esos desaguan por ahí. Entonces, hay que atravesar con la chalupa vete y dile a Champlain que esos territorios son nuestros. Acadias y no sé qué y no sé qué. Y les escucha Champlain, eso es 1600 y poco, y les dice, decirle a Kerr que no, que eso es del rey de Francia. Y el Kerr, que era un escocés, pero estaba al servicio de la reina de Inglaterra, pues llegó, les escuchó a los vascos, desde luego no les devolvió los barcos y se quedó ahí el tema. Lo que quiere decir es que los vascos no iban a pescar o iban a negociar, pero no iban a conquistar. No. Mientras que las otras expediciones normalmente eran de conquista. Eran de conquista, sí. Y los indios no se llevaban nada bien con ellos, en cambio con los vascos sí se llevaban bien.
porque les daban de trabajar, les daban algo de comida y, en fin. Pero no, los vascos iban justamente en la época de pesca, punto, y volvían. No tuvieron intención de quedarse allí, a nada. Si no tenían ni estado aquí, hombre, ¿cómo iban a ir allí? Sí. ¿Hacer un estado vasco allí? Es que recasco muy bien a lo que has explicado. Lo de Apaisaco Beto, eso es de la parte esa de ahí, ¿no? Lo de... Sí, Apaisaco Beto, el que no los indios, cuando iba la gente de aquí, hablaban, porque los que iban allí para tomarles el pelo, porque Sermous, Apaisaco Beto, pues viven mejor los curas, ¿no? No, pero entonces, eso les enseñaron los vascos, ¿eh? Pero eso quiero decir que eso es de allí, que les enseñaron los vascos a decir, y cuando iba gente de otros países, los indios les debían de decir, ¿no? No les decían nada, porque no trataban con ellos. Los indios con los únicos que trataban eran con los vascos. Por eso los franceses, uno y otro, dice, para ir a Canadá a tratar con los indios hay que saber euskera. Bueno, euskera no dice, il faut savoir basque. Pero uno detrás de otro, en serie. Pero lo de Apaisaco Beto... Lo de Apaisaco Beto, eso lo recoge Lope de Isasti. Y igual que Garibay hiciera en su día, quejándose de que los vascos en tan poco tiempo como van a Terranova, a Bacallaos, dice a los Bacallaos, que van por 2 meses, los indios, que en aquel momento hay que pensar en qué situación estamos. Los indios estaban, el Papa ya había decidido que eran personas, que esa es otra, que no tenemos en cuenta. El Papa había decidido que eran personas, pero sin embargo Carlos I de España y V de Alemania pues no decidió tal cosa y dejó que decidieran los nobles españoles tan listos si eran personas o no. Y se forma el follón de la controversia de Valladolid, en donde discuten si son o no son personas. Entonces Garibay es hombre de ese tiempo y entonces dice, estos que no tienen ni juicio en lo político, ni en lo no sé qué, en 3 cosas dice, son capaces de aprender euskera. ¿Cómo no lo harían los de nuestro buen vivir, los que vengan a nuestra tierra? Pero no lo hacen. Se queja ya entonces, que la gente que viene al país no aprende euskera. Sin embargo, los indios en 2 meses son capaces de aprender. Eso dice Garibay. Y entonces, añadiéndole a eso, Lope de Isasti dice, sí, tienen una relación muy buena con los inuit y hay dos tipos de indios que cita Lope de Isasti. Uno son los esquimales, que dice que son muy malos, y sin embargo hay otros autores que dicen que se arreglan muy bien con los esquimales también, que con ellos nadie se arregla, que son muy buenos tiradores y que te tiran una flecha y te matan. Y entonces los otros, los montañeses, les avisan que vienen los esquimales. Y entonces a esos son a los que les enseñan ser modus Apaisaco Beto, y contestan Apaisaco Beto. Eso es, pero eso es una cosa recogida por Lope de Isasti, seguramente contada por los arranzales de pasajes, porque este señor era de pasajes. ¿De dónde venía eso? Ahora ya gracias por la Sí, explicación. Lope de Isasti recoge eso. Lope de Isasti escribió, yo calculo que en 1500 al final, porque aparece al final de su libro la fecha 1580, estando yo en la plaza entró el corregidor. Por tanto, es una persona cabal que en ese momento explica que llega el corregidor, ¿no? Sin embargo, el manuscrito es de 1635, creo, y fue publicado en 1800 y pico. Pero el manuscrito está escrito como con tinta roja y es imposible de leer esta mano. Totalmente una cosa terrible. Eso en la biblioteca que está en línea del gobierno vasco se puede leer, pero es muy difícil. Para mí, al menos, es muy difícil. Bueno. Entonces Albaola aprovechó esa frase para ponerle a la expedición el nombre. De investigación para este momento tan importante en nuestra historia allí en América
Y gracias por habernos aportado en este libro que nos acaba de llegar, de 500 años de presencia vasca en el Atlántico Norte, a todas las personas que están aquí, que son tan fieles en estas jornadas de etnografía. Hoy les ofrecemos como primicia que antes de llevarlo a las librerías, si lo quieren comprar, hoy lo tienen a 5 euros aquí mismo, ahora. Eskerrik asko. Bueno, pues besterik ez bada, mila esker. Saben que mañana tendremos la última conferencia del ciclo, que es una conferencia con una proyección de un documental a cargo de Juan Mari Beltrán, aquí en esta misma sala a las 7 de la tarde, ¿vale?